los paralelos que podemos hacer, en mi caso, siempre estuve, incluso antes de entrar en el DIN, estuve interesado en lo que es en la práctica profesional como médico, en lo que es las experiencias cercanas a la muerte. Lo cual, las fases que describen y la mayoría que describen son exactamente lo que describen en los textos, ¿sí? Lo que se describe en los textos. Cómo uno ve registro todo lo que sucedió de principio a fin, todo lo que hizo en su vida, el mal que cometió, cómo tiene que pagar eso, ¿sí? Hay una descripción muy interesante, que un niño una vez rayó un auto y tuvo esa experiencia, ese rayar, sintió el dolor muchísimas veces de aquella persona que le rayó el auto, el dolor que experimentó esa persona, una y otra vez. Aquellas personas que hicieron el bien, recibieron el bien, con una sensación beática, magnífica, indescriptible, que básicamente describe el Tauhid, cómo se sentía uno unido al otro, cómo se sentía esa relación y esa unidad. Es decir, que todo lo que hacemos, sin importar lo que hayamos hecho, es algo que nos llevamos al otro mundo. El bien que nos hicimos, nos llevamos, el mal que hicimos, llevamos. Y si una cosa pesa más que la otra, tenemos que pagarlo. Esa es la justicia divina. Nadie está exento de eso. En ese contexto hablamos del arrepentimiento. Pero déjenme hacer un paréntesis, lo que les expliqué acerca de estas experiencias. Uno no tiene una sólida formación. Hay un número de esa cantidad, ¿sí? Se hicieron muchísimos estudios, esos estudios se tomaron diversas cantidades de estudios, se hicieron y demás, de esas experiencias de las personas las cuales experimentaron estos eventos cercanos a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y los resultados son muy interesantes. Por otra parte, obviamente está la contraparte que se esfuerza en decir cuáles son reacciones que se libran por neurotransmisores que quedan, pero la realidad es que se registró la muerte. Bueno, dice después de la muerte, pero si hay muerte física no puede funcionar y ser que no lo estemos registrando, y eso sirve para generar una sensación de alivio. Entonces la pregunta es por qué en el momento de la muerte no se suscitan esos eventos, que sería lo más lógico. Ahora bien, un número X, que son un número en porcentaje, derivaron en empezar a tener cuestiones, alucinaciones, el tema de reencarnación, de los registros, de esto, de aquello, los cuales no se fundamentan. O sea, empezaron a delirar. No tenía la misma fuerza, ¿sí? Hay centenares de personas las cuales se aprovecharon de esto, o no, o quizás que escribieron muchas vidas, muchos maestros. Es decir, por ejemplo, un libro que decía a través de regresiones hipnóticas accedían al registro de la memoria, bla, 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 bla. Pero uno que está sólidamente, o sea, le estoy hablando desde el punto de vista científico, los estudios que se hicieron, incluso las conversaciones que tenían los médicos o el personal de salud que estaba en relación a esa cama y demás, lo decía a detalle. En otras situaciones muchas veces se ponían determinadas cuestiones buscando eso en área de unidad de coronarios intensivos, se ponía un papel o algo a ver si lo podía describir, bueno, y sucedía, o sea. Por otro lado, terminaba en temas se quedaban en cuestiones de regresión, vidas pasadas, registro de esto y aquello. Pero alguien entiende que la memoria es muy maleable, la memoria es débil, la memoria targiversa. Y uno, a través de la estimulación y de las cuestiones hipnóticas, puede inducir, o de hecho induce, a aquella persona la cual está teniendo, supone que ha tenido o puede tener esas experiencias. Los induce, lo van llevando, y la memoria, que es un hecho claro y enfático, que no registra las cosas como son, es interpretativa, es como lo tomamos, y la memoria se puede manipular.
¿sí? Se puede manipular, está hecho, estos ejercicios o estos experimentos se han hecho en personas las cuales recuerdan supuestamente, declaran, y no son mentirosos, declaran con total convicción que tal o cual persona lo vio porque está, y resultó no ser así, o bien que ha tenido tal o cual experiencia y ha resultado no ser así. Es decir, el campo, la atención y la memoria son muy frágiles en el ser humano y son muy manipulables. Se terminan y llevan manipulando a esa situación, lo cual nos puede llevar a situaciones las cuales, bueno, ya tendré otra vida, podré acceder a tal memoria, entenderé por qué ha sucedido esto y aquello. Pero Allah subhanahu wa ta'ala es claro y nos dice, tienen una oportunidad. Esta oportunidad comienza su nacimiento y termina con su muerte. En ese espacio del tiempo, esto es lo que tienen que hacer si quieren alcanzar la dicha. Y esto es lo que no tienen que hacer si no quieren alcanzar la desdicha. Es decir, nos da herramientas para que nosotros pongamos en uso el ejercicio de la elección, que tenemos ese libre albedrío, ¿sí? ese regalo adámico que tenemos de decidir, de elegir entre opciones. Y por cierto que esas elecciones no siempre son tan fáciles de alcanzar. Para eso está el conocimiento, que nos da herramientas. Para eso está la guía espiritual, para facilitarnos eso, para sacar nuestros velos, esos velos de oscuridad o velos de luz, que hoy se podrían entender esos velos como sesgos. Es limpiarnos para alcanzar esas realidades. No caer en las falsedades, en los facilismos, ¿sí? Decir, sí, todo vale, todo es amor, vamos a comprender que por supuesto no implica conocer otras cuestiones y entender y demás. De hecho es lo que nos pide Dios. Los he creado hombres y mujeres, naciones, pueblos y naciones o tribus y clanes como para que se conozcan unos a otros. Pero el mejor de ustedes, akramukum indallah atqakum, el mejor, el más noble entre ustedes, el mejor entre ustedes es el que tiene más taqwa, el que tiene más conciencia de Dios. Y es un ejercicio constante la conciencia. Entender que estamos viviendo constantemente en un estado de ilusión. ¿En qué sentido de ilusión? ¿Esto es algo que no es verdad? No. En cuanto a la percepción, tenemos en nuestro interior continuamente nuestra atención no es permanente. Es decir, ahora cada uno puede entender lo que quiera de acuerdo a lo que tiene adentro. Quizás no es lo que estoy expresando. O entender una parte y olvidarse de la mayor parte de la conversación, algo que les tocó. Estamos continuamente sujetos a los diálogos interminables de nuestro ser, que nos hacen pasar de una situación a otra. En este momento me va pasando, ¿te acordaste de esto? Me olvidé de esto, llegó esto. O de golpe nos vamos a nuestro pasado, a una situación dura que vivimos en el pasado y nos quedamos ahí y nos cambió todo y nos llevamos en esas películas. O bien en el futuro, ¿qué es lo que me puede pasar? ¿O qué es lo que me espera? Y nos olvidamos de estar en el presente, vivir el ahora. Por eso, as-sufr, Ibn al-Waqt, el sufi, que significa, explicamos qué significa sufi, no significa simplemente ponerse esto y esto, es el hijo del ahora, del instante. Por eso cuando decimos, Alá inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. ¿Acaso los walis, los amigos de Dios, los santos, son aquellos los cuales la khawfun, no van a temer? ¿Qué no van a temer? No viven con el temor de lo que va a suceder en el futuro, que es lo que nos pasa a nosotros. Y es lo que continuamente nos está llevando nuestro continuo fluir. ¿Qué me va a pasar? Que si tengo esto, tengo aquello, no voy a morir, que tengo, no llego a fin de mes, que llego, no llego esto. Viví ahora. ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora y en este preciso instante? Y la tristeza del pasado,
lo que me sucedió. Es decir, nunca vivimos en la ahora, siempre en el futuro o en el pasado. Y eso se comprobó. O sea, eso lo que dicen y nos se transmite en el camino espiritual y en todas las tradiciones, que es básicamente más del 50% de nuestro tiempo en nuestra vida. Más del 50%. Súmenle a eso la cantidad de horas que dormimos. Es despertar a esa realidad. Despertar a esa realidad. En esa situación es donde hablamos acerca del arrepentimiento. Hablamos acerca del arrepentimiento. ¿Entendieron eso? ¿Qué hablamos acerca del arrepentimiento? Bueno, ya lo veo. Es importante entender en ese contexto la tauba. Es importante entender en ese contexto el teslim, la sumisión. Que si Dios lo permite vamos a hablar, continuar con todo esto a nuestro retorno. Es importante en ese contexto entender que es el desapego, la austeridad, el zuhd, el ascetismo. Es importante en ese contexto entender qué significa la conciencia piadosa, la taqwa. Es importante en ese contexto entender qué significa el contentamiento. Es importante trabajar en nosotros mismos. ¿Cómo trabajamos? No es una cuestión filosófica. ¿Sí? Es una cuestión que tiene bases teóricas, pero lo más importante es la práctica. Que tiene que estar basado, esa práctica tiene que estar basada en las herramientas que nos dan los auliá. Ahora, para terminar, ¿cómo realizamos nuestras prácticas diarias? Tratamos de estar presentes en nuestras oraciones. Aquellos que están perdidos son aquellos que no están presentes en sus oraciones. O vamos volando de un lado a otro. Cuando hacemos los adkar, el dhikr, ¿sí? Cuando utilizamos el tesbih, ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos presentes o lo hacemos en forma distraída? ¿Sabemos cuáles son los requisitos para hacer y cómo debemos encarar ese dhikr? La ilahe illallah, budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası. La ilahe illallah, erenler